Vi cómo Mira entrecerraba los ojos al cerrar la puerta suavemente tras de mí. La luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana del pasillo y se acumulaba a mis pies como ámbar líquido. En la mano, aferraba el delgado sobre que contenía la mentira que había plantado con tanto cuidado, la notificación de despido, con las letras austeras grabadas en la parte superior, un documento que había falsificado en el silencio de mi oficina en casa apenas unas horas antes. Sentí que mi pulso se asentaba en un ritmo lento y controlado mientras deslizaba el papel sobre la mesa de centro, entre nosotras, y me giraba el tiempo justo para oír su suave susurro contra la madera pulida. Al volverme, vi cómo la expresión de Mira pasaba de la curiosa preocupación a la incredulidad en un instante. ¿Karine? Me despidieron, dije con voz mesurada, mientras las palabras salían casi con demasiada facilidad. Tenía la garganta completamente seca, las palmas de las manos frías a pesar de la adrenalina que me corría por las venas. Volví a mirar el periódico, como si lo leyera por primera vez, y un leve movimiento de cabeza acentuó la mentira. Ella se acercó a mí, frunciendo el ceño de esa manera que antes me había parecido encantadora, preocupada, cariñosa y protectora. Pero algo en su postura ya se estaba retrayendo, una tensión frágil que había empezado a percibir meses atrás cada vez que nuestras miradas se cruzaban al otro lado de la mesa del desayuno o en los oscuros pasillos de nuestra habitación por la noche. Mira se cruzó de brazos, cambiando el peso de un pie al otro, como si decidiera si ofrecer consuelo o criticar. Sentí el viejo dolor en el pecho, el recuerdo de días más tranquilos cuando me habría abrazado, susurrado palabras de consuelo, diciéndome que todo estaría bien. Pero en cuanto esos recuerdos afloraron, los descartó, y sus labios se curvaron en una mueca de desprecio más que de compasión. Cifras, dijo, tan alto que resonó en el alto techo de la sala. Su voz sonaba extraña, entrecortada, imparable. Nunca aportas nada real. Inútil. La palabra me golpeó en la boca del estómago, simple, brutal, una garra afilada más dolorosa que cualquier puño americano. No era la primera vez que pronunciaba esa palabra, pero oírla ahora en respuesta a mi crisis imaginaria me hizo comprender lo lejos que nos habíamos alejado. Tragué saliva y exhalé lentamente, manteniendo la calma y la postura relajada, como si su veneno no fuera más que una brisa perdida. Sin embargo, en mi interior se agitaba algo más oscuro, una mezcla de conmoción, traición y la fría claridad de la resolución. Había ensayado este momento, imaginado su reacción de mil maneras diferentes, lágrimas, preocupación, enojo con su jefe por despedirme injustamente. Pero nunca imaginé que se apresuraría a condenarme en lugar de defenderme. La carta de ascenso que había sellado en un sobre esa misma mañana, un ascenso real a director regional, acompañado de un aumento considerable. Todavía estaba en el cajón de mi escritorio, intacto, con su tinta brillante burlándose de la mentira que había dicho. Al mismo tiempo, su incredulidad era el resultado de la prueba que había estado esperando, la confirmación de que nuestra relación se había acabado, irrecuperable. Se dio la vuelta, sus tacones resonando contra el suelo de madera como veredictos finales. Sin mirar atrás, cruzó la habitación pisando fuerte y se dejó caer en el sofá, hecha un ovillo de exasperación. Me quedé allí, con el sobre pesado en la mano, desconcertado por la indiferencia con la que me había descartado. Quise preguntarle qué había cambiado entre nosotros, pero el aguijón de su ira me hizo dudar. En cambio, me deslicé en el sillón frente a ella, dejé el sobre en el reposabrazos y me senté con la serenidad de quien aún mantiene el control. ¿Te importa siquiera por qué?, pregunté en voz baja, aunque no del todo retóricamente. Me miró por encima del hombro y soltó una risa amarga, un sonido carente de humor. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no puedes conservar un trabajo? ¿Por qué me haces perder el tiempo? No tienes ni idea de lo que es el trabajo de verdad. Sus palabras hirieron más que cualquier verdad, pues en ellas yacía el peso de repetidas decepciones, la acumulación de días en que se estremeció al tocarme, cuando su teléfono se quedó boca abajo sobre la encimera de la cocina, cuando la risa se había convertido en una extraña en casa. Ya no me veía. No era el hombre que había acumulado nuestros ahorros, con cada depósito, que se había quedado hasta tarde en la oficina para terminar informes o se había ofrecido como voluntario para entrenar al equipo de fútbol de nuestra hija. Ella solo veía un fracaso, una desventaja. Guardé silencio, pero en mi interior, mis pensamientos corrían a 1000 por hora. Recuerdo su mano en mi brazo cuando salimos del juzgado, su sonrisa, la luz más brillante que jamás había conocido, las noches que pasábamos despiertos hablando de planes para el futuro,
como solía confiar en mí sin reservas. Ahora, su confianza era escombros a nuestros pies. Su voz se alzó de nuevo. Si ni siquiera te despiden como es debido, ¿de qué sirves? Y ahí estaba, el veredicto que necesitaba. La mujer que creía mi compañera, la persona en la que había confiado todos mis secretos y miedos, había fallado la única prueba que importaba. Cuando llegó la tormenta, desató su crueldad en lugar de su cariño. Tragué saliva una vez más, sintiendo cómo se disipaban los últimos vestigios de duda. La oscuridad que se había acumulado en mi interior avanzó con fuerza, fría y decidida. No la confrontaría ahora, todavía no. Me sentaría aquí, absorbiendo cada arrebato de su desdén, cada acusación, hasta comprender por completo la magnitud de su traición. Entonces elegiría cómo responder. Me recosté en la silla y exhalé hasta que la tensión desapareció de mis hombros. Mira estaba tensa en el sofá, abrazándose, con la mirada fija en la pared del fondo. La mentira había surtido efecto. Había provocado su lealtad, y había mordido el anzuelo. Esa noche, la casa estaba más silenciosa de lo habitual. No era el silencio cálido y reparador que se siente al dormirse dos personas tras un largo día. No, era la quietud de algo muerto en la habitación. Algo ya no respiraba. Mira no me dio las buenas noches. No me tocó el hombro ni se preocupó por cómo me sentía después de supuestamente haber perdido el trabajo. Ni siquiera se quedó en la sala lo suficiente como para fingir preocupación. En cambio, pasó junto a mí, con la bata de seda ondeando en sus piernas y el teléfono pegado a la mano, y desapareció en el dormitorio sin decir palabra. Me quedé allí, en el sofá, a solas con la tenue luz azul del televisor, que hacía tiempo que se había silenciado después de que algún canal de noticias se apagara. Ni siquiera recordaba lo que había estado viendo. Solo podía revivir el momento anterior en mi cabeza. Su reacción. Sus palabras. El veneno que goteaba de su lengua como si hubiera estado esperando. Esperando el momento de desatarla sin culpa. Ni siquiera me había sorprendido. No había sorpresa en su voz. Creyó que me habían despedido al instante. Con entusiasmo. Esa verdad me dijo más que cualquier otra cosa. Me incliné hacia adelante y apoyé los codos en las rodillas, frotándome la cara con ambas manos, como si intentara borrar todo lo que acababa de oír y sentir. Los cojines del sofá debajo de mí eran suaves, pero sentía el peso de toda la casa presionándome. Las paredes. Las fotos en la repisa. El reloj marcaba el ritmo como un metrónomo lento. De repente, todo a mi alrededor me parecía extraño. Como si ya no fuera el hombre que vivía aquí. Era una extraña que visitaba los restos de una vida en la que él alguna vez creyó. Miré la puerta del dormitorio, ya cerrada, con ese pequeño rayo de luz al fondo, un tenue resplandor de su lámpara de noche. Solía encontrar consuelo en esa luz. Ahora solo parecía una señal de advertencia. Aléjate. Mira ni siquiera había intentado hablar. Sin preocupaciones. Sin registro. Sin preguntas como ¿qué pasó? ¿O estás bien? Esperaba algo. Cualquier cosa. En cambio, actuó como si mi fracaso confirmara una sospecha que tenía desde hacía tiempo. Como si supiera que esto pasaría y ya hubiera ensayado cómo tratarme cuando ocurriera. Eso fue lo que más me dolió. No la mentira que le dije, sino la rapidez con la que se la creyó. Y lo fácil que fue dejarme sola en el sofá, como si no importara. Me recosté y miré al techo. La luz sobre mí zumbaba débilmente, y podía oír el zumbido del refrigerador al final del pasillo. Cada sonido parecía distante, apagado. Pero incluso en el silencio, mis pensamientos gritaban. Pensé en los últimos meses. La distancia. Como ya no se reía de mis chistes. Como a veces tenía que repetirme, porque no me escuchaba. Los pequeños toques, mi mano sobre la suya, un beso en la mejilla, incluso rozarla en el pasillo. Ella se apartaba cada vez. Como si yo estuviera hecho de estática. Como si estar cerca de mí me doliera. No era solo distancia. Era retraimiento. Solía creer que era estrés. Trabajo. Quizás algún cambio hormonal o un bajón emocional. Todos lo pasamos. Los matrimonios tenían sus temporadas.
Eso me decía. Pero ahora, sentado en este silencio, no estaba tan seguro. Ya no parecía una mala racha. Parecía una campaña. Una retirada lenta y calculada. Miré el pequeño marco de fotos en la mesa auxiliar. // nuestra foto de boda. La cabeza de Mira apoyada en mi hombro, su sonrisa amplia y sin filtro. Miraba a la cámara con orgullo. Recordaba ese día como si hubiera sucedido la semana pasada. La forma en que sus dedos se entrelazaban con los míos mientras estábamos en el altar. Como articuló, lo tenemos todo bajo control, antes de los votos. Ahora estaba solo en un sofá, y ella estaba al otro lado de la casa, con las luces apagadas, emocionalmente distante. Su teléfono había estado actuando como un segundo latido últimamente. Siempre zumbando. // siempre volteada, así que no podía ver la pantalla. Me dije a mí misma que no le diera demasiada importancia. La gente era reservada. Todos merecían espacio. ¿Pero ahora? Ahora me preguntaba quién estaba al otro lado de esos mensajes. ¿Era solo trabajo? ¿O era otra persona? ¿Alguien que la hacía sonreír como solía sonreírme a mí? Me levanté y caminé lentamente hacia la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé frente al fregadero mirando por la ventana hacia la oscuridad. El reflejo del mundo interior me devolvía la mirada. Yo en chándal y camiseta arrugada. El sofá detrás de mí parecía un escenario. Me sentía como un actor interpretando el papel de esposo en un matrimonio que había dejado de ser real. Se hacía evidente que esto no era algo pasajero. No estaba viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba. Lo estaba viendo desaparecer. No supe cuándo empezó el cambio. Sabía que últimamente se había acelerado. Más distancia. Más silencio. Más resentimiento en su tono. ¿Y yo? Había estado intentando mantener la calma. Arreglar lo que estaba roto. Pero no se puede arreglar lo que alguien ya ha perdido. No lloré. No porque no me doliera. Pero porque algo más frío se estaba instalando en mí. Algo más pesado que la tristeza. No solo estaba de luto por lo que habíamos perdido. Estaba empezando a aceptar que llevaba mucho tiempo desapareciendo de su vida, y ella me dejaba ir sin luchar. Sin resistencia. Sin arrepentimiento. Solo, sal. Volví al sofá y me senté de nuevo, esta vez sin desplomarme, sino acomodándome con intención. Mis ojos se clavaron en la puerta cerrada del dormitorio. Algo dentro de mí se endureció. Fuera lo que fuese que estaba pasando, no era un accidente. Y ya no iba a fingir que lo era. No me estaban amando durante una temporada difícil. Me estaban borrando. Lentamente. En silencio. Pero deliberadamente. Y ahora estaba completamente despierto. La casa estaba demasiado silenciosa al día siguiente. Nada de paz, vacío. Como si me hubieran borrado de ella. No me levanté hasta media mañana. Mira ya se había ido. No había ninguna nota. Ningún mensaje. Ni siquiera una taza de café en la encimera para recordar su presencia. Solo silencio. Un silencio que resonó en mis oídos más fuerte que cualquier alarma. Me di una ducha larga. De esas en las que el agua sale más caliente de lo necesario, solo para recordarte que sigues vivo. Me quedé allí, dejando que el vapor asfixiara el espejo y las baldosas sudaran a mi alrededor. No era dolor. Todavía no. Era un entumecimiento. Una quietud en la que no confiaba. Cuando salí y me sequé, caminé por la casa solo con una toalla, como si no perteneciera a ese lugar. O tal vez como si no me importara quién lo hiciera. Su perfume aún flotaba tenuemente en el aire del piso de arriba, floral y dulce. Un aroma que me encantaba. Ahora parecía una máscara. Algo usado para tapar la podredumbre. Bajé las escaleras, me senté en el borde del sofá y me quedé mirando la mesa de centro. La carta de despido falsificada seguía allí. Ni siquiera la había movido. La dejó como si fuera correo basura del día anterior. Me impactó lo poco que le había importado. Pensé que tal vez solo necesitaba tiempo.
Tal vez la impresión de saber que había perdido mi trabajo la había abrumado. Pero yo sabía que no era así. No fue la sorpresa lo que la hizo estallar. Fue la oportunidad. Mira vio mi debilidad y se la metió. Y si pudo hacerlo sin pensarlo 2 veces, ¿qué más podía hacer? Alrededor de las 2 de la tarde, yo seguía en el sofá. Sin trabajo al que fingir que iba. No hubo llamadas que devolver. Tenía las persianas medio bajadas, la habitación estaba en penumbra, salvo por un rayo de luz natural. Oí el sonido de la cerradura al girar y me quedé paralizado. La puerta principal se abrió con un clic. No me moví. Me incliné ligeramente hacia adelante, y el cojín se movió bajo mí. Mi cuerpo supo que debía callarse antes que mi cerebro. Entonces oí risas. No solo las suyas. Voces. 2. Una, inconfundiblemente la de Mira. La otra, mayor, más fumadora. Venís. Me quedé completamente quieta. Pensaron que no estaba en casa. No habían visto mi coche en la entrada. Lo aparqué más adelante, intentando evitar pensar en algo tan definitivo como irme. Se suponía que debía estar afuera, destrozada, solicitando trabajos que no necesitaba. En cambio, estaba en el pasillo, detrás del muro de la escalera, fuera de la vista. Escuchando. ¿De verdad lo creyó?, preguntó Benís con una risita sarcástica. Claro que sí, respondió Mira, con el sonido de sus tacones taconeando hacia la cocina. Ni siquiera tuve que fingir sorpresa. Dejé que contara su historia triste y asentí como si me importara. Sentí una opresión en el pecho. Me agarré a la barandilla para estabilizarme. La voz de Mira nunca me había sonado tan desconocida. Ni enojada. Ni siquiera fría. Simplemente casual. Crueldad sin esfuerzo. ¿Y él simplemente? ¿Se quedó ahí sentado? Benís continuó, probablemente sacando algo del refrigerador como si fuera la dueña del lugar. Como un cachorrito esperando las sobras, dijo Mira, y ambos estallaron en carcajadas. Deberías haberlo visto. Agarrando el periódico como si fuera el fin de su mundo. Ni siquiera pregunté qué había pasado. ¿Para qué molestarse? Se me revolvió el estómago. No solo por la traición, sino por lo fácil que fue para ellos. ¡Qué práctica! Entonces Benís dijo algo que me puso los pelos de punta. ¿Y qué hay de la carta? ¿La de ascenso? Ya debería haber llegado. ¿Carta de ascenso? Me quedé helada. Él no sabe nada, respondió Mira. Todavía no. Pero cuando llegue, me encargaré. He estado revisando el correo todas las mañanas antes de que él tenga oportunidad. Está dirigido a la casa. No directamente a él. Tuve que agarrarme a la barandilla para no entrar corriendo en la habitación. La carta de ascenso. Él que había estado esperando. Celebrando en silencio. Iba a llegar, pero Mira tenía un plan. Un plan que no me incluía. Benís emitió un murmullo de satisfacción. ¡Qué chica lista! Una vez que esté a tu nombre, será más fácil justificarlo todo. ¿Justificar qué? Y entonces la voz de Mira bajó, pero la oí con claridad, como si me fuera directo al corazón. Grant por fin se ha librado. Es hora de empezar de cero. Con alguien mejor. Retrocedí, en silencio, casi sin respirar. El suelo crujió bajo mis talones y me quedé paralizado. Ninguna voz se cayó. No me habían oído. Me abrí paso con cuidado hacia las sombras del pasillo y me agaché, con el corazón latiéndome con fuerza como si quisiera escapar de esta casa antes que yo. No solo hablaban de dejarme. Hablaban de reemplazarme. Un nombre resonó en la cocina, arrastrado por la voz de Benís como un dardo envenenado. ¿Y Talón? Mira volvió a reír, no como en una conversación, sino con una risa que sonaba más a victoria. Talón espera. En cuanto Grant salga, lo haremos público. Ya está buscando apartamentos cerca de la ciudad. Conmigo. Talón. La que supuestamente era solo una amiga del trabajo. La que nunca me dejó conocer.
El tipo que siempre aparecía cuando su teléfono sonaba tarde en la noche. Y ahora todo tenía sentido. Todo. La distancia. El silencio. La ira. No fue confusión. No fue estrés. Fue preparación. Una campaña de borrado, disfrazada de desapego. No esperaban que arreglara las cosas. Esperaban que me derrumbara. Me apoyé contra la pared, respirando con dificultad y con la mente acelerada. No podía moverme. No podía hablar. No podía creer cuánto tiempo llevaba viviendo con una mujer que planeaba mi desaparición mientras yo le preparaba la cena y le masajeaba los pies cansados. Pero no lloré. Ni de cerca. Dejé que la furia se asentara en lo profundo de mis huesos como un sedimento. Pesado. Sólido. No huiría. No los confrontaría. Todavía no. Si pensaban que me habían descartado, ignorado, borrado, entonces yo tenía una ventaja que ellos no tenían. Pensaban que me había ido. Pero yo estaba escuchando. Y yo seguía allí. Me quedé paralizada mucho después de que las risas se apagaran y la puerta principal se cerrara tras ellos. Ni siquiera estaba segura de cuánto tiempo se habían quedado, quizá 20 minutos, quizá menos, pero el eco de su conversación resonó por la casa como un trueno del que no pude escapar. Las palabras de Mira se repetían en mi cabeza, como una grabación distorsionada. Es tan patético ahora mismo. Ni siquiera tuve que fingir compasión. Ya estoy trabajando en el plan de salida. Eso último se me quedó grabado en el pecho como un cristal. Solo necesitamos que firme los papeles y se vaya. Mi respiración se volvió más lenta y extraña. Mis músculos, aún tensos por estar agachado tras la pared del pasillo, empezaron a relajarse, pero no con alivio. Con cálculo. Hacia algo más frío. Ni pánico. Ni pena. Estrategia. Regresé a la sala como quien recorre la escena de un crimen, intentando no alterar las pruebas. La carta de despido falsa seguía en la mesa donde la había dejado. Lo miré fijamente un buen rato. En silencio. Casi podía imaginarla leyéndolo de nuevo, mirándolo no con confusión ni preocupación, sino con alegría, como si estuviera tachando una casilla de una lista secreta. Esta no era una mujer sorprendida. Era alguien que había estado esperando. Esperando un momento como este. Una excusa. Un desliz. Algo que pueda convertirse en ventaja. Pero no me había equivocado. ¿Esa carta? Era un cebo. Y se la tragó como si fuera su derecho de nacimiento. Me senté lentamente, con los codos apoyados en las rodillas y los dedos entrelazados, mirando al suelo. Una parte de mí, una versión antigua e ingenua de Grant Elwood, quería creer que era pura casualidad. Que el estrés la había deformado. Que Venice le estaba envenenando los pensamientos. Que Talón solo fue un momento de debilidad. Pero esas excusas ya no valían. Esto no fue casualidad. Fue una campaña. Y llevaba meses en marcha. Ahora lo vi con claridad. Como había estado cambiando la narrativa. Las peleas repentinas por dinero. La extraña actitud defensiva cuando le pregunté por su horario de trabajo. Los convenientes depósitos accidentales en su cuenta personal en lugar de la nuestra. Todo fue trabajo preliminar. Había estado construyendo un caso contra mí. Silenciosamente. Sistemáticamente. Cogí mi teléfono y abrí el bloc de notas, de repente agradecida de tener la presencia de ánimo para quedarme quieta y escuchar. Empecé a escribir todo lo que había oído. Talón me espera. La carta de ascenso estará a tu nombre pronto. Es tan patético ahora mismo. Ya estoy trabajando en el plan de salida. Solo necesitamos que firme los papeles y se marche. Había una firmeza en esas palabras que ya no me asustaba. Me agudizaba. Contaba con que me derrumbaría. Que me derrumbaría bajo el peso del rechazo y la culpa. Pensaba que si cumplía mi parte a la perfección, la indiferencia se envolvía en una falsa generosidad. Se lo pondría fácil. Pero no sabía que había despertado. Me levanté y caminé hacia el armario del pasillo.
Dentro, detrás de una caja con mantas viejas y adornos navideños sin usar, guardaba una caja fuerte ignífuga cerrada. La llave seguía en mi oficina, arriba. Fui a buscarla, con los dedos moviéndose con un nuevo propósito. Dentro de la caja fuerte había años de documentos, recibos, escrituras, extractos de préstamos, correos electrónicos impresos y cuidadosamente etiquetados en carpetas. Siempre había sido la organizadora de nuestro matrimonio. Mira, lo había llamado aburrido. Obsesivo. Pero ahora, mis hábitos aburridos eran mi armadura. Hojeé carpetas y encontré lo que buscaba, los registros del enganche de la casa y los estados de cuenta de mis inversiones privadas. Los recibos de la renovación de la cocina, pagados íntegramente con mi bono hace 2 años. Cada compra conjunta por la que ella quería atribuirse el mérito, documentada. El papeleo está limpio. Hice un plan ahí mismo, en mi cabeza. No iba a confrontarla. Todavía no. Necesitaba creer que seguía derrotado. Que seguía acurrucado en el sofá como un cachorrito esperando migajas. Que pensara que el plan estaba funcionando. Que siguiera hablando con Benís. Que pensara que Talón ya había ganado. Cuanto más me subestimara, mejor. Pero había algo más supurando bajo la estrategia. Algo más oscuro. Algo más lento. No era rabia. Era traición. De esas que no gritan. La cosa hierve a fuego lento. ¿Cómo te recuperas de escuchar a la persona que amaste, a la que elegiste, y con la que construyes una vida, burlarte de tu dolor como si fuera una molestia? ¿Cómo regresas a una habitación donde el aire aún conserva su aroma y no sientes náuseas por el asco que ahora le acompaña? Se había reído. Se rió de mi supuesto fracaso. Ella se rió de mi dolor. Eso no fue solo deslealtad. Fue crueldad. Me recosté en el sofá y miré el reloj. Llegaría a casa en un par de horas. Quizás menos. Necesitaba estar listo. No con palabras. No con acusaciones. Pero con calma. Porque ahora, el juego había cambiado. Tomé mi portátil y empecé a organizar archivos. Escaneando documentos. Subiéndolo todo a la nube, protegido con contraseña. Sabía que necesitaba un abogado, alguien que entendiera más que solo divorcios. Alguien que entendiera de estrategia. Quizás Marcus Ale. Hacía meses que no hablábamos. Pero era agudo. Y lo más importante, odiaba a los abusadores. Mientras trabajaba, ensayaba mi papel. El marido aturdido. El soñador decepcionado. El hombre demasiado destrozado para luchar. Así era como ella necesitaba que fuera ahora mismo. Porque si pensaba que seguía jugando con ella, seguiría mostrándose las cartas. ¿Y yo? Tendría paciencia. Quería que me fuera. Pero ya no quería seguir así. Ya no quería hacer el tonto. Ella pensó que esto era jaque mate. No tenía ni idea de que ni siquiera había movido mi reina. Desperté con el nombre de Talón en la lengua como veneno. El sonido resonó en mi mente. Se repetía con cada respiración. No podía olvidar lo que había oído el día anterior. Talón está esperando. En cuanto Grant salga, lo haremos público. No dormí mucho. No pude. Estuve despierto casi toda la noche mirando el ventilador del techo. Contando las vueltas. Dejando que el ritmo zumbante de las aspas se ajustara al ritmo de mis pensamientos en espiral. Mira dormía profundamente a mi lado. En paz. Como si su conciencia no hubiera estado atrapada en nada siniestro. ¿Pero la mía? La mía estaba completamente despierta. Alerta. Escuchando cada movimiento. Cada cambio en su respiración. Cada vez que sonaba su teléfono y ella lo apartaba de mí con esa familiar y cautelosa forma. Nunca mencionó el apellido de Talón. Pero lo recordaba. Al principio, vagamente. Entonces, con una claridad aterradora, él había estado allí hacía unos años. Un amigo del trabajo. Ella lo llamó. Alto. Presumido. Siempre usando demasiada colonia.
El tipo de hombre que te miraba como si ya tuviera algo tuyo. Recuerdo cómo abrazó a Mira. Solo un segundo de más. Cómo le restaba importancia. Riéndose de él como si fuera inofensivo. Es así con todo el mundo. Me lo dijo una vez cuando le pregunté. ¿Qué? Claro. Pero totalmente inofensivo. Inofensivo. Esa era la palabra en la que solía creer. Me quedé allí, en la oscuridad, mirando al techo. Recordando cómo solía responder sus mensajes con una sonrisa pícara. Cómo dejó de mencionarlo por completo después de un tiempo. No porque hubieran dejado de hablarse, no. Porque se había vuelto clandestino. Esa revelación me impactó profundamente. Esto no era nuevo. Talón no apareció de la nada. Había estado presente. Permaneciendo en el fondo como humo. Mira me había ido reemplazando poco a poco en su corazón. En sus planes. Y, finalmente, en su futuro. No fue repentino. Fue deliberado. Saqué las piernas de la cama y bajé descalzo las escaleras, sin querer despertarla. Necesitaba espacio. Aire. Algo sólido a lo que aferrarme. La cocina estaba a oscuras, iluminada solo por la tenue luz de la estufa. Me quedé allí un momento, mirando la encimera donde solíamos tomar café juntos por las mañanas. Su taza seguía en el fregadero desde el día anterior. Una mancha de lápiz labial en el borde. Me revolvió el estómago. Preparé café. Me senté con él en la mesa del comedor, dejando que el intenso calor me quemara la garganta. Le di la bienvenida. Me ayudó a mantener la concentración. Porque esto no era solo una traición. Era una guerra. Planeaban tomar el poder por completo. Y se suponía que debía irme en silencio. Saqué mi cuaderno y empecé a escribir de nuevo. Viñetas. Nombres. Líneas de tiempo. Talón. Venís. La narrativa falsificada. Su plan de escape. Las llamadas que contestaba arriba. Las noches que se pasaba trabajando hasta tarde. Las noches que me ofrecía recogerla y me respondió bruscamente como si me hubiera pasado de la raya. Recordé la última vez que vi a Talón en persona. Era una reunión de empresa. Mira me había arrastrado sin mucho entusiasmo. Recuerdo estar de pie junto a la barra mientras él se acercaba a ella, susurrándole algo que la hizo reír y le tocó el brazo. Mira me presentó rápidamente, como si yo fuera alguien a quien le debiera una breve explicación. No a su esposo. No era su pareja. Solo un cómplice. Le estreché la mano. Su agarre era fuerte. Confiar. Demasiado confiado. Ahora entendí por qué. Porque él sabía. Sabía exactamente lo que hacía. Y ella también. Miré alrededor de la cocina, viendo los fantasmas de momentos que creía reales. La vez que bailamos descalzos en este suelo mientras esperábamos a que hirviera la pasta. La vez que me besó sin motivo mientras llenaba el lavavajillas. Todos esos recuerdos que ahora cuestionaba. ¿Ya había empezado a desaparecer? ¿Ya había formado parte de nuestra vida antes de que me diera cuenta? Me levanté, caminé hacia el armario del pasillo y abrí el cajón donde guardábamos los archivos de la casa. Ojeé hasta encontrar la factura del teléfono. Luego agarré mi portátil. Abrí el registro de llamadas y lo comparé con sus mensajes. Tenía un número guardado en JB. Le di clic. Meses de mensajes. Frecuente. Constante. Incluso durante nuestra cena de aniversario el año pasado. Era él. Lo sabía. En el apartamento, cerca de la ciudad. Lo había dicho con tanta naturalidad. Talones ya había buscado apartamentos cerca de la ciudad. Era más que una aventura. Fue una reubicación. Un reemplazo. No me dejó por impulso. Estaba saliendo de nuestra vida como si fuera un contrato de arrendamiento malo. Uno que ya había cumplido su plazo. Volví a sentarme y miré por la ventana mientras los primeros destellos de luz se filtraban entre los árboles. Me pregunté si se lo había contado todo.
Si él sabía cuántas veces había recogido su ropa de la tintorería. Cuántas horas había trabajado para ayudarla a pagar sus préstamos de posgrado. Cuántas veces la defendí contra su propia madre. ¿Sabía él de aquella vez que me quedé despierto toda la noche revisando su currículum para un nuevo trabajo que terminó odiando? ¿O de cómo la convencí para que no renunciara tras una mala reseña? Él no sabía nada de eso. No tenía por qué saberlo. Solo tenía que aparecer en el momento justo. Con un apartamento nuevo y unos cuantos mensajes coquetos. Y ella era suya. Pero aún no estaba fuera de escena. Ella creía que sí. Pensaba que era demasiado débil para contraatacar. Pero ahora no me interesaba rescatar nada. Me interesaba saberlo todo. Y asegurarme de que ella supiera que la vi. La verdadera ella. La que susurraba sobre planes de escape mientras bebía vino. La que me llamó inútil mientras planeaba robar lo que construí. La que no se inmutó al descartar a un hombre que le había dado 9 años. Que planeen. Que decoren el pequeño apartamento de sus sueños en la ciudad. Porque no me iba a ir. Iba a asegurarme de que, al irme, me llevara todo lo mío. Y no dejara nada con lo que pudieran construir su nueva vida. A la mañana siguiente, el peso en mi pecho se sentía diferente. Ni más pesado. Ni más ligero, sino más agudo. Como una espada. Me moví por la casa con un silencio deliberado. No porque le temiera a Mira. Pero porque quería observar. Como un hombre en territorio enemigo que una vez llamó a este lugar su hogar. Cada foto en la pared. Todas las tazas de café del armario. Ahora parecían piezas del juego de alguien más. Ya se había ido cuando desperté. De nuevo. Su ausencia ya no me dolía. Confirmó lo que ya sabía. No se estaba escabullendo. Estaba haciendo espacio para alguien más. Me senté en la barra del desayuno con un bolígrafo en la mano. Y un bloc de notas extendido sobre la encimera. Era hora de organizar todo lo que había oído y descubierto. Ya no quedaban ilusiones a las que aferrarse. Solo hechos. Objetivo número 1. Documentarlo todo. Objetivo número 2. Asegurar lo que es mío. Objetivo número 3. Que crean que están ganando. Había hecho mi carrera de detalles. Números. Datos. Estructura. Mi cerebro procesaba la información como un reloj. Esa parte de mí, la metódica, había estado callada estos últimos años. Aturdida por la rutina del matrimonio. Por la confianza. ¿Y ahora? Ya había vuelto. Y estaba completamente despierto. Todo empezó con la casa. Revisé todos los registros del pago inicial, los pagos de la hipoteca y las renovaciones. Los paneles solares. La cocina renovada. La terraza del patio trasero. Cada cheque. Cada transferencia bancaria. Se rastreó hasta mi cuenta personal. Ella nunca había aportado más de la mitad del impuesto predial. Y yo tenía los recibos para demostrarlo. Me acerqué a los vehículos. La camioneta que conducía tenía mi nombre en el título. No el nuestro, sino el mío. Pagado en su totalidad. Asegurado con mi póliza. Mantenimiento a mi propio costo. Le encantaba echármelo en cara cuando discutíamos. Actúas como si el coche fuera un regalo que no me gané. Pero ahora veo la verdad. Ella lo consideraba todo inevitable. Nunca una bendición compartida. Entonces abrí nuestra carpeta de archivos compartidos en mi portátil. El que rara vez tocaba. Empecé a coleccionarlo todo. Extractos bancarios. Informes de tarjetas de crédito. Correos electrónicos. Cualquier cosa que pudiera usar en mi contra. Archivé y anoté. No solo estaba construyendo una defensa. Estaba construyendo un ataque. Pero la carpeta más dolorosa que abrí ese día era la de mensajes. Capturas de pantalla que había tomado discretamente durante los últimos meses. Pequeñas cosas que había ignorado por aquel entonces. Bromas privadas que le envió a alguien a medianoche.
llamadas que atendió en el garaje para no despertarme. Eventos misteriosos del calendario marcados como almuerzo MTG sin ningún cliente asignado. Ahora sabía para quién eran esos mensajes. ¿Y por qué siempre los borraban después? Debería haberlo notado antes. Debería haber escuchado esos pequeños y persistentes sentimientos en lugar de ignorarlos como inseguridad. Pero eso es lo que hace la lealtad, te ciega. Inventa excusas en nombre de quien tiene la espada a sus espaldas. Pasé el día como un hombre con una misión, concentrado, mecánico. Me salté el almuerzo. Apenas bebí agua. Cada vez que pensaba en tomarme un descanso, oía la voz de Mira resonando en mi cabeza. Es demasiado débil para luchar. No lo verá venir. Habían construido un plan asumiendo que yo era predecible. Débil. Fácil de silenciar. Pero ahora lo había visto, el plan para borrarlo. Eso era. Un diseño arquitectónico completo de mi mudanza. Pieza por pieza. No solo de la relación. De la narrativa. De la vida que había ayudado a construir. Planeaban vender la casa. Mira había falsificado algunos documentos, aparentando ser la única inversionista. Probablemente pensó que no me opondría. Quizás pensó que algunas firmas falsificadas aquí y allá pasarían desapercibidas si me marchaba sin hacer ruido. ¿Y si no lo hacía? Bueno, también tenían un plan para eso. Esa parte vino después, en la conversación del pasillo. La parte que sentí como un puñal en las costillas que no me esperaba. Tengo algunos mensajes de su compañero de trabajo, dijo Mira en voz baja y petulante. Unos que podrían quedar mal si los lees bien. Si necesitamos tergiversarlos, podemos hacer que parezca que hizo trampa. Benís se rió. Ella también es linda, añadió Mira. Un juez la verá y se lo creerá. Créeme. Ese momento, esas palabras, me quemaron más que las demás. Ni siquiera había coqueteado con Melissa, la compañera de trabajo a la que se referían. Era simplemente amable. Eten. Pero como una vez le agradecí que se quedara conmigo hasta tarde para terminar un proyecto, y ella respondió con una carita feliz, de repente me convertí en el villano de un guión que no escribí. No solo planeaban una traición. Planeaban difamar a la gente. Y Mira, mi esposa, mi compañera, la mujer en quien una vez confié mis momentos más vulnerables, estaba en el centro de todo. Me recosté en la silla y miré al techo, un dolor sordo se formaba detrás de mis ojos. Me sentía como un fantasma rondando mi propia vida. Pero aún no estaba muerto. Pasé el resto de la tarde haciendo copias de seguridad de todo, memorias USB, almacenamiento en la nube. Carpetas de correo electrónico seguras. Copias impresas y selladas en sobres manila. Por si acaso. Incluso escribí una cronología. Todo lo que recordaba. Fechas. Patrones. Conversaciones. Como un detective que presenta un informe. Solo que esta vez, yo era a la vez la víctima y el investigador. Para cuando Mira llegó a casa, ya había guardado todo cuidadosamente en los cajones. Mi expresión era tranquila y serena. Parecía un hombre que se había pasado el día enfurruñado frente al televisor. Entró por la puerta sin mirarme, dejó su bolso en la encimera y cogió una botella de agua con gas. Ni una palabra. Ella pensó que el silencio significaba derrota. Pero yo no me quedé callado. Me estaba preparando. Y cuando llegó el momento, ni siquiera lo vio venir. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, con la mente ya en marcha. No había lugar para la duda. Mira tenía su plan, cuidadosamente urdido con manipulación y engaño. Pero ahora yo tenía el mío. No sería ruidoso. No estaría enojado. Sería meticuloso. ¿Legal? Innegable. Me puse un suéter azul marino y vaqueros oscuros. Neutral. Olvidable. Luego reuní todas las carpetas que había preparado la noche anterior. Las etiqueté. Pedidos. Fecha y hora. Extractos bancarios. Recibos de reformas de viviendas. Títulos de vehículos. Mensajes. Fotos.
Incluso el correo electrónico que muestra la transferencia de fondos de mis ahorros privados a nuestra cuenta conjunta para la terraza del patio trasero, firmado por mí. Nunca por ella. Comprobante de contribución. Comprobante de propiedad. Saqué mi teléfono y llamé a la única persona en quien confiaba para este tipo de situaciones. Marcus Ale. No habíamos hablado en meses, desde que su firma me ayudó a renegociar un viejo contrato de inversión. Pero siempre había sido el tipo que siempre estaba al tanto de todo y a sus clientes un paso por delante. Afilado. Inquebrantable. El tipo de abogado que no pestañeaba cuando las cosas se ponían feas. Cuando respondió, su voz era tan tranquila como la recordaba. Grant. ¿Ha pasado tiempo? Sí. Dije, exhalando lentamente. Ojalá fuera una visita social. Hizo una pausa, percibiendo ya el peso de mi tono. Háblame. No lo edulcoré. Le conté todo. Desde el falso despido hasta la conversación en el pasillo. Mira. Venís. Talón. Las reclamaciones de propiedad falsificadas. La salida planeada. El intento de incriminación con mi compañero de trabajo. Lo conté todo como una confesión que llevaba guardando demasiado tiempo. Cuando terminé, se hizo un silencio al otro lado. Entonces Marcus soltó un silbido largo. ¿De verdad cree que está jugando al ajedrez? Ella cree que no sé el juego. Respondí. Se aclaró la garganta. Tráeme lo que tengas. Todo. Lo revisaré esta tarde. Redactaré protecciones, defensas financieras y, de ser necesario, contrademandas. Asentí, aunque no podía verme. Quiero que piense que sigo sin saber nada. Sigues herido. Solo tienes una oportunidad, Grant. El tiempo lo es todo. Colgué, agarré mis carpetas y salí de casa en silencio. Mira seguía dormida. Estaba de espaldas a mi lado de la cama, como siempre. Ni siquiera sentí la necesidad de quedarme allí. Ya no. Salí por la puerta como si no supiera qué explicarle. ¿Por qué no lo hice? La oficina de Marcus estaba en el último piso de un rascacielos del centro. Paredes de cristal del suelo al techo. Decoración minimalista. El tipo de lugar que daba la sensación de poder, usaba gemelos y no se disculpaba por cobrar por hora. Entré en su oficina y lo puse todo sobre su escritorio. Pasó la siguiente hora leyendo en silencio. Pasando páginas. Subrayando. Asintiendo. De vez en cuando, levantaba una ceja. Finalmente, se recostó en la silla, juntando los dedos bajo la barbilla. Es descuidada, dijo. Se confía demasiado. ¿Ese formulario de inversor falso? Una broma. Eres el único contratista que aparece en todos los recibos de renovación. Por no hablar del correo electrónico que muestra su reticencia a usar sus propios ahorros. ¿Y los mensajes?, pregunté. Me miró con el monitor. Ya tenía copias de seguridad en 3 servidores. Archivos de capturas de pantalla, metadatos intactos. ¿Intenta decir que la engañaste? La enterramos bajo la evidencia. Asentí, sintiendo la presión en el pecho disminuir por primera vez en días. Pero, añadió Marcus, todavía no podemos hablar en voz alta. Ella cree que estás roto. Déjala. Cuanto más crea que tiene el control, más imprudente se volverá. Sonreí con suficiencia. Soy bueno jugando a lo pequeño. Marcus esbozó una leve sonrisa. Por eso ganarás. Lo redactamos todo, un inventario de activos, formularios de seguimiento financiero e incluso una declaración notarial de los eventos cronológicos. Lo firmé, sellé y guardé todo en un expediente privado. Marcus se encargaría discretamente de los asuntos legales mientras yo hacía el papel de olvidado. Salí de su oficina sintiéndome más ligero, no porque ya se hubiera resuelto nada, sino porque había pasado de sobrevivir a prepararme. Para cuando llegué a casa, Mira estaba en la cocina, tomando café y enviando mensajes. No levantó la vista cuando entré. Dejé las llaves con cuidado en la encimera, me acerqué al fregadero y me serví un vaso de agua. Me miró de reojo.
Te fuiste temprano. Me encogí de hombros. Me aclaré la mente. Ella inclinó la cabeza. ¿Estás bien? Hubo un instante de silencio entre nosotras. Una pausa cuidadosamente construida. Sonreí, suave y pequeña. Lo seré. Ella asintió y volvió a su teléfono. Casi podía oír el cálculo en su mente. Aún no estaba lista para activar la trampa. Probablemente estaba esperando a que llegaran los trámites legales. O quizás para que Talón terminara de decorar su nuevo hogar. Esa noche, volví a abrir la caja fuerte. Esta vez, añadí algo nuevo. Fotos. Capturas de pantalla de las invitaciones del calendario marcadas, ubicaciones de JB. Horarios. Una entrada marcada, almuerzo largo. 2. Jewelry Towers me llamó la atención. Reconocí el edificio. Un rascacielos cerca de la ciudad. Alquileres corporativos y apartamentos de lujo. Así que allí vivía. Imprimí la página. No necesitaba seguirla. No quería venganza en el sentido tradicional. Pero quería influencia. Y cada mentira que soltara de ahora en adelante se le apretaría aún más. Cortesía de su propio descuido. A las 11:17, mientras Mira se duchaba, entré en su oficina y encontré la pequeña carpeta roja que creía haber escondido tras declaraciones de impuestos antiguas. ¿Dentro? Un borrador notariado de un contrato de compraventa de propiedad con su nombre escrito sobre el mío. Sin firma todavía. Ella seguía esperando el momento oportuno. Esperando a que me desmayara. Lo dejé exactamente donde lo encontré. Y sonreí para mí mismo. Porque lo que ella no sabía era simple. Ya no seguiría su juego. Ahora ella estaba tocando la mía. Esa noche, algo cambió. Lo sentí en cuanto entré por la puerta principal. Algo en el aire, denso y performativo. Las luces estaban atenuadas lo suficiente para parecer románticas. Se desbordaba jazz suave. El altavoz Bluetooth que rara vez tocaba, y la mesa del comedor estaba puesta para 2 copas de vino. Una pequeña vela encendida. Incluso cenó en la estufa. Pollo marsala, mi favorito. Mira ya no cocinaba. Salió de la cocina como si hubiera sido una señal, secándose las manos con una toalla, con una sonrisa serena, casi vulnerable. Aquí estás, dijo con voz cálida y dulce. Pensé que te vendría bien una buena comida. Has tenido un par de semanas muy difíciles. _, la miré fijamente, con el corazón en calma y el rostro inexpresivo. Marcus me había aconsejado el día anterior que mantuviera la calma. Habla poco. Déjala actuar. Entré despacio, colgando mi abrigo con precisión, como si no supiera que estaba a punto de intentar correr el telón para el acto final de su actuación cuidadosamente coreografiada. No tenías que cocinar, dije, siguiéndole el juego. Ella agitó la mano como si nada. Yo quería hacerlo. Había estado pensando. Claro que sí. Creía que tenía todas las de ganar. Ella pensó que seguía destrozado. Nos sentamos a la mesa. Ella misma sirvió la comida, incluso el vino. No me lo bebí. Solo la observé mientras se sentaba frente a mí con una sonrisa forzada y ensayada. Sus ojos brillaban como si hubiera practicado suavizarlos frente al espejo antes de que llegara a casa. Conceda comenzó, con la voz hundiéndose en ese tono familiar de falsa empatía, esto ya no funciona. Ahí estaba. El discurso. Parpadeé lentamente e incliné la cabeza, como sorprendido. ¿Qué quieres decir? Suspiró, dio un sorbo dramático a su vaso y lo dejó con cuidado. No estamos contentos. Hemos estado fingiendo. Y después de todo, después de perder el trabajo, creo que es hora de que cada uno siga su camino. Mira, parecía esperar que me derrumbara. Agachar la cabeza. Suplicar. En cambio, asentí pensativo, con la mirada fija. ¿Entonces dices divorcio? Bajó la mirada como si le doliera, como si no fuera ella quien lo estaba orquestando todo a mis espaldas con la ayuda de su madre y su novio de apoyo. Solo quiero lo mejor para ambos.
Hablé en voz baja. ¿Y eso incluye alejarme de todo lo que construimos? Dudó un instante, pero luego se contuvo. No intento quitarte nada. Mentirosa. Me aseguraré de que estés bien, añadió, tomándome la mano como si estuviera dando limosna. Dejé que me tocara los dedos y mantuve la expresión impasible. ¿Harías eso por mí? Claro, dijo rápidamente. Has pasado por tanto. Necesitarás algo. Hasta que te recuperes. Esa petulancia se filtraba por su voz. Podía verla en las comisuras de sus labios. La confianza de una mujer que creía haber ganado. ¿Quién iba a creer que su compasión era un gesto de bondad, no una jaula? Me recosté en la silla y dejé que el silencio se prolongara lo justo para hacerla retorcerse. Entonces sonreí. No amplio. No dramático. Solo lo suficiente para que ella lo note. Gracias, dije en voz baja y mesurada. Eso significa mucho. Ella frunció el ceño. Por un instante, la vi reflexionando. No sabía qué estaba pensando, y eso la ponía nerviosa. Pensó que esta noche consolaría a un hombre destrozado. En cambio, se encontró con un silencio absoluto. Una calma inesperada. Volvió a extender la mano, rozando los míos con sus dedos. Quiero que esto sea civilizado, Grant. Creo que es mejor si. La interrumpí con suavidad. Estoy de acuerdo. Eso la hizo reflexionar. Quiero que esto sea civilizado, añadí. ¿Y justo? Ella asintió, un poco más lento esta vez. Exactamente. ¿Justo? Me incliné un poco hacia adelante. Hablaremos de abogados pronto. Papeleo. ¿La casa? El coche. Hay mucho que revisar. Pero tienes razón. Deberíamos hacerlo bien. Su garganta se movió mientras tragaba. Te lo estás tomando bien. He tenido tiempo de pensar. Le ofreció otra sonrisa, ahora más cautelosa. Me alegro. La cena continuó en un silencio sepulcral después de eso. Intentó charlar, cositas sobre su amiga Yanelle del trabajo, sobre cómo podrían hacer un viaje de chicas después de que se calmara la situación. Asentí, sin apenas escuchar. Observaba su lenguaje corporal, cómo se hacía la nerviosa y generosa a partes iguales. Todo esto formaba parte del plan, ablandarme y luego atacar. Pero ya había visto el resumen. Ella no sabía que tenía copias de los documentos falsificados que guardó en la parte de atrás de la carpeta roja del piso de arriba. Ni que ya había consultado con el abogado. O que ya había redactado mis condiciones. Cuando se recostó, apuró el resto de su vino y suspiró satisfecha, como una actriz que clava su última escena. Le di las gracias en voz baja y me levanté para recoger los platos. Me dejó. Mientras lavaba los platos, la oí en la sala enviando mensajes de texto a alguien, probablemente a Benís. Quizás incluso a Talón. Reportando. Contándoles lo bien que salió. Como Grant picó el anzuelo. Lo fácil que sería ahora seguir adelante. Déjala. Déjala tener su escena final. Porque no me salían los créditos. Apenas empezaban. Cuando terminé en la cocina, subí a la oficina y abrí el cajón donde guardaba las copias de nuestros impuestos. Coloqué allí un sobre nuevo. En blanco. Sin marcar. Grueso. Dentro había un resumen de los documentos legales que Marcus y yo habíamos preparado. Fue la primera mudanza discreta de muchas. Pronto la encontraría. Y cuando lo hiciera, sabría que su acto de compasión no había funcionado. Intentó cerrar la puerta sin hacer ruido, suponiendo que estaba demasiado herido para luchar. Pero lo único que hizo fue darme la oportunidad que necesitaba para ganar sin siquiera alzar la voz. La habitación se sentía más fría de lo habitual. Casi fría. Mira entró en la oficina de mediación con los hombros erguidos y la barbilla ligeramente levantada. Lo justo para sugerir confianza, pero no tanta como para parecer arrogancia. Intentaba encontrar el equilibrio. La imagen de una mujer amable en la separación. Llevaba maquillaje suave, tonos apagados, una blusa azul pálido que decía estoy serena y un reloj que le compré hace 3 aniversarios.
El mismo reloj bajo el que escondía su teléfono durante las conversaciones en la cena. No estuvo presente. Su sobrina estaba justo detrás de ella, con los labios apretados y la mirada fija en todo el edificio, como si fuera la dueña. Se sentó al otro lado de la sala como si fuera un tribunal, y estaba allí para ver cómo se hacía justicia por su hija. No me puse de pie cuando entraron. No asentí. Simplemente me senté, con las manos cruzadas sobre la gruesa carpeta que Marcus había puesto delante de mí, esperando a que empezara el espectáculo. Mira me miró brevemente, buscando alguna señal de debilidad. No le di ninguna. Ni siquiera un tic. Solo una expresión tranquila e indescifrable, de esas que inquietan a quien espera ver dolor. Hacía días que no me veía. Me había mantenido deliberadamente ausente en casa, y aún así, silencioso, distante. Ella lo tomó como una rendición. Lo noté por la ligera soltura en su postura, como si ya hubiera considerado este encuentro como una victoria. Marcus llegó un minuto después, elegante como siempre, con cada movimiento fluido y preciso. No necesitaba hacer alarde. El poder, el verdadero poder, se anuncia en silencio. La mediadora, una mujer alta llamada señora King, nos dio la bienvenida e inauguró la reunión. Ofreció el preámbulo habitual sobre respeto, buen tono y cooperación. Mira asintió como si no tuviera ningún reproche. Benís cruzó las piernas con exagerada calma, con las manos sobre su bolso. Empezamos con la propiedad. La señora Kim preguntó si había alguna disputa sobre la casa o su valor. Mira se acercó. Ambas llevamos años viviendo allí. La propiedad es compartida. Marcus deslizó la carpeta sobre la mesa sin decir palabra. Kim la abrió. Mira también. Vi cómo su rostro cambiaba de seguro a confundido en menos de 10 segundos. Recibos, dijo Marcus sin rodeos. Del enganche. Debitado de la cuenta privada de Grant 3 meses antes de la boda. Renovaciones, paneles solares, instalación de la terraza, todo pagado por él. Extractos bancarios, confirmaciones de correo electrónico, facturas de contratistas. Solo su nombre. La señora King levantó una página y la estudió con atención. Benís se inclinó hacia adelante, claramente intentando ver mejor. Eso no puede ser, dijo Mira, parpadeando rápidamente. Nosotras, él, yo creía que estábamos de acuerdo. No dije mi primera palabra en la habitación. Pensaste que no lo comprobaría. Ni lo recordaría. Kim nos miró. También hay una carta notariada del contratista que confirma que el pago provino únicamente del señor Elwood. Benís emitió un sonido gutural. Una pequeña burla, como si quisiera objetar pero no tuviera legitimidad. Queremos conservar la propiedad completa, continuó Marcus. Sin reparto de la propiedad. Prohibida su reventa. Prohibida su transferencia. Grant conservó la propiedad exclusiva y todos los derechos. Kim se volvió hacia Mira. Esa es una afirmación sustancial. ¿Tienes documentos para refutarla? No los tenía. No trajo nada. Solo su confianza. Y ahora estaba empezando a resquebrajarse. No lo pensé, empezó. Lo sé, dije con voz tranquila y firme. No creías que tuvieras que hacerlo. El silencio que siguió fue denso. Kim tomó algunas notas y siguió adelante. El coche. Mi nombre. Las cuentas. Capturas de pantalla de las transferencias, todas mías. Entonces llegó la parte que Mira probablemente estaba esperando. Señora Elwood, dijo Kim con suavidad, usted afirmó en su formulario de premediación que creía que su esposo podría haber tenido una relación inapropiada con una compañera de trabajo. ¿Piensa presentar pruebas de esa afirmación? Mira se irguió, con una expresión de dolor ensayado en su rostro. Había mensajes. No quería mencionarlos a menos que fuera necesario. Marcus abrió la siguiente sección de la carpeta y le puso 2 páginas a Kim. Cerraduras completas. Las comunicaciones de Grant con dicho compañero. Inocente, profesional y completamente ajena a cualquier mala conducta. De hecho, aquí hay un correo electrónico de ella aclarando la naturaleza de sus interacciones, con copia a su supervisor.
Kim echó un vistazo al correo electrónico y asintió lentamente. Y aquí, dijo Marcus, deslizando otra hoja, hay mensajes de texto entre la señora Elwood y un hombre llamado Talone Montgomery, incluyendo conversaciones sobre apartamentos, viajes y referencias a cuando Grant ya no está. Eso cayó como un martillazo. El rostro de Mira palideció. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Benís la tomó del brazo instintivamente, susurrando algo bajo. «Me espiaste», dijo Mira finalmente, apenas por encima de un susurro. «No», dije, todavía tranquilo. «Escuché. Y presté atención. Algo que dejaste de hacer hace mucho tiempo». Marcus se cruzó de brazos. «No estamos pidiendo pensión alimenticia. La señora Elwood no reclama bienes. No hay litigio. Solo un acuerdo para repartirlos equitativamente. Lo que es suyo, sigue siendo suyo». Kim se volvió hacia Mira. «Dada la situación, ¿estás dispuesta a seguir adelante con ese acuerdo?» Mira se quedó paralizada. Luego asintió. «Pequeño. Casi imperceptible. Cumplimos con los trámites restantes, marcamos casillas y firmamos». Talón no apareció. Benís permaneció inmóvil, con el rostro endurecido. Cuando terminó, Mira no me miró. Ni cuando me puse de pie. Ni cuando le estreché la mano a Kim. Ni siquiera cuando recogí la carpeta y me di la vuelta para irme. Pero justo al llegar a la puerta, miré hacia atrás. Ella estaba sentada allí, con las manos cruzadas en el regazo, mirando fijamente la mesa. Y dije lo único que había estado en mi boca desde que empezó esto. Resulta que, dije en voz baja, no era tan inútil después de todo. Entonces salí. Y no miré atrás. Me mudé al apartamento un viernes. El lugar no era gran cosa. Casi 1000 pies cuadrados con pisos de madera desgastados, un balcón con vistas a las montañas a lo lejos y una cocina con espacio justo para una persona. Pero era mío. Nada de armarios compartidos. Nada de notas pasivo-agresivas. El aroma del caro perfume de Mira no se cernía sobre el pasillo, como un fantasma de lo que fuimos. No había toallas con monogramas, ni fotos de boda enmarcadas, ni cojines cuidadosamente seleccionados para combinar con la temporada. Solo paredes vacías y silencio. Y por primera vez en meses, no me sentí borrado. Me sentí estable. Desempaqué en silencio, trabajando metódicamente. Libros en los estantes. Tazas de café ordenadas en el armario. La silla de cuero que había cogido de la vieja casa, una de las pocas cosas por las que no había intentado discutir, ahora estaba junto a la ventana como una vieja amiga. Puse mi portátil en el escritorio, enchufé la lámpara y puse una lista de reproducción. No era jazz. No era música ambiental suave. Justo el tipo de música que me encantaba antes de convertirlo todo en compromiso. No le dije a nadie que me mudaba ese día. Ni una sola publicación en redes sociales. No había mensajes grupales. No quería felicitaciones. No necesitaba compasión. Lo que quería era espacio. Respirar. Empezar de nuevo. El apartamento tenía una vista, nada espectacular, solo una extensión limpia de tejados y copas de árboles, y luego una franja de montañas azul grisáceas más allá. Me quedé de pie junto a la ventana un buen rato, dejando que la quietud se apoderara de mí. El aire olía a libertad, aunque con un ligero aroma a pintura y yeso viejo. Al anochecer, estaba sentado en el balcón con una cerveza, viendo la puesta de sol. Los colores se extendían por el cielo como si tuvieran que estar en algún lugar. No fue así. Ni esta noche. Ni mañana. Por una vez, el tiempo no era una soga. Era un tramo de carretera despejada. Ya no pensaba mucho en Mira. Ah, ya lo recordaba. Por supuesto que sí. 9 años de matrimonio no se evaporan como la niebla, pero la ira había empezado a disiparse. Lo que quedaba no era paz. Todavía no. Era comprensivo. Que nunca me había visto realmente. No como era. Solo como era útil. Había construido su plan basándose en mi silencio. Su error fue pensar que callar significaba rendirse.
Marcus había gestionado los asuntos legales con rectitud. No había pensión alimenticia. Sin reparto de bienes. Se marchó con su coche, una modesta parte de los ahorros conjuntos y un contrato de arrendamiento a su nombre. Lejos del apartamento en la ciudad del que Talón y ella habían hablado en susurros. Porque resultó que Talón no esperó. No firmó nada. Ni siquiera se presentó cuando ella necesitaba un testigo en la mesa de mediación. Desapareció. Poético. De verdad. Me enteré por ahí de que había aceptado un trabajo en el oeste, en una startup con largas jornadas y mujeres más jóvenes. Mira, se había pasado de la raya y se encontró con las consecuencias. ¿Sola? ¿Y venís? Supuse que aún rondaba en un segundo plano, intentando rescatar la poca influencia que le quedaba. Pero su nombre no había cruzado mi mente en días. Esa mujer había sido una sombra sobre mi matrimonio desde el principio, siempre susurrando que Mira se había casado con alguien de inferior calidad. Imaginé que ya no susurraba. Imaginé que el silencio entre ellas era tan denso y tenso como el que Mira me prodigaba cada noche. Pero eso ya no me preocupaba. Había dejado de revisar sus redes sociales. Dejé de preocuparme si intentaba cambiar su vida. Dejé de observarla para ver si fracasaba o prosperaba. Porque aprendí algo que ningún tribunal ni abogado podría haberme enseñado. Sanar no se trata de venganza. Se trata de recuperar el espacio interior. ¿Y el mío? Se expandía lentamente de nuevo. El trabajo se convirtió en mi ancla. El ascenso que fingí haber perdido se había concretado semanas antes. Y ahora llevaba el título de director regional como una insignia que me había ganado 2 veces. Llegué temprano. Me mantuve concentrado. Dije poco. Pero mis números hablaron por mí. La excelencia silenciosa era algo que Mira antes encontraba aburrido. Ahora, era mi superpoder. Reconecté con gente que no sabía que extrañaba. Almuerzos con Caleb, un viejo amigo de la universidad. Caminatas semanales con Hallen, un chico de la oficina que nunca hacía preguntas personales, pero siempre traía agua extra. Incluso volví a jugar baloncesto los sábados. Lo justo para recordarme que podía moverme, respirar, sudar y reír. Y que no me definiría lo que había sobrevivido. No me apresuré a salir con alguien. Dios, no. No era amargura. Era sabiduría. No se siembran semillas en tierra que aún se recupera de un incendio forestal. Se le da tiempo para que retenga la lluvia de nuevo. Para que recuerde cómo crecer. Pero hablé. Coqueteé ligeramente con la barista que recordaba mi pedido. Capté la mirada de una mujer en la librería que me preguntó si había leído la novela que tenía en la mano. No lo había hecho. Pero lo compré. Y lo terminé en 2 noches. El mundo se sentía abierto de nuevo. No era fácil. Pero era honesto. Algunas noches, me quedaba despierto, no por pena, sino por reflexión. Pensaba en la versión de mí que estaba sentada en ese sofá el día que le dije que me habían despedido. El hombre que esperaba que su esposa lo abrazara y le dijera, ya lo solucionaremos. Lo lloré un poco. Porque era bueno. Sincero. Leal. Y murió ese día. Pero en su lugar surgió alguien más astuto. Alguien que no confundiera la lealtad con el amor ni la tranquilidad con la debilidad. Alguien que supiera que a veces el silencio no era rendición, sino estrategia. Una noche, unas 6 semanas después de formalizarse el divorcio, me encontré con Benís en el supermercado. De todos los sitios. Llevaba gafas de sol en el interior y empujaba un carrito con cara de pocos amigos. No me vio hasta que ya estaba a su lado en el pasillo de cereales. Cuando levantó la vista, sus ojos se abrieron ligeramente. Grant. Benís. Nos quedamos allí en silencio un segundo, y lo vi, la curiosidad en su rostro. La búsqueda. La necesidad de saber si me había derrumbado. «Te ves bien», dijo ella, forzando una sonrisa. «Sí, lo soy», respondí. Otro silencio. Se cambió el bolso del brazo. De Mira. Ajustándose. No respondí. Esperó a que le preguntara cómo estaba Mira.
No lo hice. En fin, dijo, con una sonrisa quebrada, cuídate. Tú también, dije, y ya me iba. Esa noche, volví a sentarme en mi balcón, esta vez tomando té, contemplando las oscuras montañas. El aire era fresco. ¿Tranquilo? ¿Limpio? Como se siente justo antes de que algo nuevo comience. Y sonreí, no porque tuviera uno, sino porque había sobrevivido. Porque pensaban que estaba roto. Pero apenas estaba empezando.